Muy buenos días a todos los que nos están viendo el día de hoy desde la transmisión, tanto en línea como a los que tenemos el gusto de tener en presencial. Esto es el Centro de Estudios de Derecho. Seguimos en esta conmemoración tan importante de 20 años. El 20º aniversario del Centro de Estudios de Derecho, en el que estamos realizando diversas actividades, como ustedes ya han podido ver, sobre temas de actualidad, temas trascendentales, para que podamos seguir conociendo y sobre todo, como lo hemos venido diciendo, aportando a Guatemala desde la perspectiva jurídica. Es muy importante que ustedes se unan a estas actividades, que puedan proponernos inclusive qué temas quieren que abordemos durante estas actividades que estamos desarrollando, y el día de hoy pues no será la excepción. Tengo el gusto de presentarles primero que todo a nuestro director, el director del Centro de Estudios de Derecho, el licenciado Omar Barrios Osorio, quien estará presentando a nuestra gran ponente, que tendrá un tema trascendental para la certeza jurídica de Guatemala. Bienvenido, licenciado. Ya tuvimos un amigo que nos está viendo desde Londres, entonces ya nos acostumbramos nosotros a dar los saludos en todos los usos horarios. Hoy estamos, como siempre, muy emocionados de poderles presentar la continuidad de este programa, pero para mí, en especial en estos 20 años de aniversario, es un honor, un gusto, un placer, un privilegio presentar nada más y nada menos que a mi socia número 1, mi cofundadora del Centro de Estudios de Derecho, la licenciada Ingrid Romanelli Rivera Recinos. ¿Qué les puedo decir yo? Porque nos llevaríamos toda una conferencia para explicar de toda la importancia que representa la licenciada Rivera para el Centro de Estudios de Derecho y, por supuesto, para el tema del derecho privado. Voy a tratar de resumírselos en 3 situaciones fundamentales. La primera, aprendí desde los inicios de la docencia en primaria, en básico, diversificada universidad, a ser un cazatalentos. Y desde que conocí a Ingrid, no le digo licenciada porque en ese momento no se había graduado, desde que conocí a Ingrid como estudiante, sabía que tenía que sumarse al equipo. Y cuando le hice la propuesta, junto con el licenciado Iván Ochoa, de fundar el Centro de Estudios de Derecho, ella se puso en primera línea de acción y, gracias a Dios, 20 años después, Ingrid, estamos aquí siempre juntos trabajando y aportando. Más de 15,000 personas han estudiado en el Centro de Estudios de Derecho. La verdad que es un honor poderle servir al lado de una de las personas más importantes en el derecho privado. ¿Qué es lo que pasa con la licenciada Ingrid? Segundo elemento, ella es muy humilde y muy reservada para muchas cosas, y por eso es que yo soy su vocero y su promotor en este caso. Mire pues, ustedes van a escuchar hoy, hay 40,000 abogados, ustedes van a escuchar a una de las mejores 20 abogadas de derecho privado en Guatemala. Así de fácil, así de fácil, ¿ya? Y esa admiración y ese respeto que le tenemos se lo ha ganado, no por la amistad que tenemos o la sociedad que hemos generado, sino por todos los aportes que representa Ingrid Romanelli Rivera Recinos para la educación jurídica y para lo que representa también los aportes del Centro de Estudios de Derecho. Así que yo me remito a las pruebas y les dije, el tercer elemento es poder escuchar a alguien que con esa sabiduría, con ese carisma, con ese buen ánimo siempre nos enseña muchísimo. Y es un día emocionante, licenciada Ingrid, antes de que le deje la palabra, porque tenemos expertos registrales también. Hoy es el día de los registradores, nos acompaña el coronel Romero, también experto en el ámbito de registros en otras materias, no registros corporales, no son esos registros, es el genio de los registros en materia militar y en materia de armas y todo. Y acuérdense que nosotros siempre somos bromistas, queremos que el ánimo siempre sea parte de poder vivir las cuestiones que enfrentamos con mucho sentido del humor, pero siempre con la seriedad, la ciencia y el respaldo que nos da el estudio y dedicación que representa el amor y la pasión que le tenemos a nuestra profesión. Enamórese del derecho, siempre siga vinculado a él. Muchísimas gracias, Ingrid. Los dejo con la mejor. Gracias. Gracias a Alico Omar, director del CEDE. Pues para mí es un orgullo estar acá, principalmente pues como yo soy de la familia del Centro de Estudios de Derecho desde hace 20 años. Y especialmente el día de hoy porque pues para mí tocar el tema registral es uno de los temas más apasionantes, se podría decir, que en lo personal me ha tocado ejercer. Y en general, ¿verdad? Hablar del derecho registral guatemalteco pues también es una figura bastante atípica. Nosotros somos un país en donde pues existe una diversidad de registros y cada uno de los registros pues tiene sus peculiaridades, su sistema y sus procedimientos específicos, ¿verdad? No, para ponerlos en antecedentes, podemos hablar de países donde el tema registral se maneja en conjunto por una institución,
en algunos lugares son secretarías de registros, ministerio de registros, pues nosotros acá estamos en una diversidad tremenda, ¿verdad? Registros que tienen una cierta autonomía, registros que son desconcentrados, se podría decir, de otras entidades del Estado, registros que pertenecen a ciertos ministerios, registros, y obviamente también entender el tema registral jurídico y diferenciarlo de los registros eminentemente administrativos, ¿verdad? Esto es hablar de registros jurídicos y no de registros meramente administrativos, como por ejemplo cuando hablamos de registros de expedientes de la Policía Nacional Civil, y ese tipo de registros que no son jurídicos, sino son eminentemente administrativos. Entonces, lo de hoy son registros jurídicos, lo que nosotros conocemos comúnmente en la práctica notarial como el famoso derecho registral. Bien, bienvenidos, es un gusto para mí tenerlos acá en el Centro de Estudios de Derecho. Vamos a platicar un poco del derecho registral, luego voy a platicar un poco de los distintos registros más tradicionales, se podría hablar dentro de Guatemala, porque tenemos bastantes, realmente somos bastante versátiles en ese sentido, y al final pues vamos a llegar a algunas conclusiones de que en ese sentido qué evolución ha tenido Guatemala en las últimas décadas con relación al derecho registral. Bien. Bueno, vamos a desarrollar los siguientes temas, hablando primero de qué es el derecho registral. Creo que nosotros tenemos una noción muy clara de que el derecho registral es una rama del derecho que busca proteger aquellos actos o aquellos derechos que son objeto de la inscripción en cada uno de los registros, pero también es un derecho que busca regular los distintos procedimientos para llegar a esa finalidad que es la inscripción. Entonces, es una parte, digamos, jurídica y una parte más procedimental, porque si hablamos de la parte sustantiva de los registros, estamos hablando en sí de la protección que el registro da, que esa es la finalidad esencial del usuario, y por otro lado la parte procedimental, que deviene de cada uno de los procedimientos, muchas veces de carácter administrativo, para poder conseguir esa finalidad que es la inscripción. ¿Bien? Bueno, dentro de las características del derecho registral, hablamos de que es de orden público. Eso significa que el Estado es el encargado de la protección, regulación, creación de los distintos registros. Y de verdad, en mi ejercicio profesional, en los pocos o muchos años que pueda tener yo de ejercicio profesional, y quienes tengan, que estén presentes muchos años más que yo, pudieron haberse dado cuenta que el Estado de Guatemala ha ido en el tiempo creando distintos registros públicos bajo figuras administrativas distintas. Por ejemplo, actualmente tenemos el Registro Nacional de las Personas como un ente autónomo e independiente, con cierta autonomía, por supuesto, ¿verdad? Pero por lo que establece la ley, establece que es un ente autónomo, pero originalmente el registro civil no era así. Entonces el Estado se vio en la necesidad de pasar los registros civiles que pertenecían a las distintas municipalidades del país y crear un registro totalmente independiente. Entonces, el registro de información catastral, que fue creado también en los últimos años, por una necesidad, porque Guatemala carece realmente de un catastro de bienes inmuebles. Muchas veces voy a hablar un poco de eso también más adelante, porque a veces se confunde la función del registro de la propiedad con la función del RIC. Pareciera que creemos que el registro de la propiedad realmente es el que tiene las funciones que hoy tiene el RIC, cuando realmente pues son dos registros distintos con fines totalmente distintos. Y fue creado también como un ente descentralizado. Y así vamos encontrando en la existencia del derecho, en base a las necesidades del Estado, la creación de distintos registros. Con la ley de insolvencia del año pasado, está la obligación de crear un registro de procesos relacionados con insolvencias, ¿verdad? De procedimientos, de los procesos de insolvencias propiamente, que al día de hoy el Ministerio de Economía todavía está pendiente de su creación, pero ahí vamos viendo cómo se van dando las necesidades del Estado de crearlos, aunque ese registro no entra como un registro totalmente independiente, porque pertenece al Mineco, igual que los que ya conocemos muy populares registros dependientes del Ministerio de Economía. ¿Es sustantivo y adjetivo? Bueno, es lo que decía yo hace un momento, ¿verdad? El registro cumple funciones eminentemente sobre un derecho sustantivo, que es el acto propiamente de la inscripción, la protección que se busca con el mismo, pero la parte adjetiva es la parte procedimental. Sin ir muy lejos, veamos pues, por ejemplo, en el registro mercantil se habla de que no cabe ningún recurso contra las inscripciones que haga el registro. Sin embargo,
tenemos la opción de que si no estoy de acuerdo con una calificación registral dentro, por ejemplo, de un proceso de una inscripción de una sociedad, puedo plantear una especie de oposición en forma administrativa ante el registro o bien una oposición en forma judicial a través del procedimiento de los incidentes. Eso ya es una parte adjetiva también del registro. Hay registros en donde es factible que lo resuelto por el registro sea atacado por un recurso administrativo, normalmente un recurso revocatorio, porque ese registro tiene un ente superior ante el que se tiene que elevar el recurso y que sea conocido. Entonces, llamémosle la parte eminentemente adjetiva de los registros. Por eso hay muchas veces una relación entre el derecho registral y el derecho administrativo. Algunos abogados se recordarán tal vez que hay ciertos temas registrales que eventualmente les pudieron haber preguntado dentro de su examen técnico profesional. Y uno dice, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué me preguntaron en mi examen de administrativo el trámite de inscripción de una marca? Al final hay derecho administrativo. Porque si bien es cierto, estamos frente a un registro, es un procedimiento administrativo susceptible de recurso. Y más que susceptible de recurso, también susceptible de atacar la resolución a través también de un contencioso administrativo una vez resuelto el recurso revocatorio. Entonces, sí puede haber una gran relación también entre el derecho registral y la parte administrativa. Por eso, a eso nos referimos en que el derecho registral es sustantivo, pero también adjetivo. Es protector y legitimador. Eso es lo que realmente el usuario pretende. Digamos, ¿qué pretendo yo cuando solicito la inscripción de o solicito que se inscribe y se otorgue una patente de invención en temas de propiedad intelectual? Que el registro me proteja, porque a partir de la presentación, por ejemplo, en esos casos, se presenta la solicitud de la inscripción de patente y desde ese momento hay protección jurídica. En materia de patentes no se espera hasta la inscripción, es desde el momento de la presentación que se da la protección. Y entonces existe el tema de que si yo hice la solicitud antes que cualquiera, otro solicitante en cualquier lugar del mundo ya no puede solicitar esa invención porque yo gozo de un derecho de prioridad y de protección jurídica desde la solicitud. Aunque por supuesto estoy sujeto al registro, quien al final si se inscribe o no la patente y se otorga, mejor dicho, la patente, me va a proteger con los efectos retroactivos a la presentación de la solicitud. Entonces, esa es una finalidad propia del usuario. Yo busco protección, busco legitimación. ¿A qué me refiero con legitimación? ¿Qué pasa si, un tema muy, muy conocido por nosotros, lástima, ¿verdad? Porque realmente es un tema que no debería existir mucho, pero hablando de lo que se llama robo de propiedades. De repente yo me doy cuenta que ya no soy la propietaria y que aparece en el registro una inscripción posterior a la inscripción que dio lugar a mi derecho y ahora quiero reivindicar la propiedad. Pero ¿qué es lo que a mí me permite reivindicar la propiedad? El hecho de legitimarme como la titular, pero eso es porque yo aparecía como titular de esa inscripción. Yo aparecía como propietaria de ese bien en el registro. Y por eso la protección registral va muy aunada con lo que se llama principio de publicidad. No sé si ustedes se recuerdan de la acción de reivindicación de la propiedad, también conocida como acción publiciana. Y uno se pregunta por qué se le llama acción publiciana. Porque va vinculado a un principio registral denominado publicidad, que es el derecho que yo tengo de legitimar y defender frente a terceros los derechos que yo tengo inscritos. ¿Sí? Entonces, para un usuario, la protección y legitimación del derecho registral es fundamental, porque es lo que realmente yo pretendo. Y bueno, es normalmente formalista, y digo normalmente porque dentro de las peculiaridades que tiene la evolución del derecho registral, y en Guatemala también se da, es que no necesariamente todos los registros son tan formalistas. Bien, por ejemplo, los registros de protección de derechos reales de propiedad, usufructo, uso, habitación, servidumbres, hipotecas, que es el registro de la propiedad sobre inmuebles o muebles, sí es un registro formalista. Al igual que el registro de poderes, de cierta manera el registro mercantil, pero nos hemos ido topando con una tendencia a nivel internacional de que no necesariamente las formalidades le dan certeza jurídica a las solicitudes que se presentan al registro. Por ejemplo, tenemos un registro muy electrónico,
Quizá el registro donde se dan más las figuras de inscripciones electrónicas y procesos a distancia de todos, que es el registro de garantías mobiliarias. Yo en el registro de garantías mobiliarias puedo llenar formularios, subir el documento y ni siquiera necesito una intervención de un notario, no necesito instrumento público. Lo que necesito es la publicidad que da el registro, que prácticamente con eso yo puedo conocer si alguien, si cualquiera de ustedes tiene alguna garantía mobiliaria inscrita en ese registro y evitar entonces que ustedes me puedan transmitir un bien que tiene una garantía y yo no lo sabía. Entonces, digo normalmente formalista porque sí venimos con una mentalidad histórica de que el derecho registral es formalista. Y venimos con esa mentalidad histórica porque nosotros como abogados pasa, ¿no?, que asociamos muchísimo el derecho registral al derecho notarial. Y efectivamente pasa, porque registros muy tradicionales tienen una enorme vinculación con el notariado. Y el notariado es formalista. Por ejemplo, yo no voy al registro de la propiedad a presentar un documento privado con firmas legalizadas para inscribir una compraventa o cualquier derecho real. Tiene que ser un testimonio de una escritura pública, porque es para efectos registrales. Pero me topo, insisto, con otros registros que no necesariamente funcionan así. Entonces, por eso, a eso me refiero con normalmente formalista. Bueno, los principios registrales son la esencia en sí del derecho registral, porque a través de ellos nosotros nos vamos a guiar para poder entender cómo funciona el derecho registral. Y en realidad hay muchísimos, pero voy a mencionar algunos de ellos, de los más importantes para que podamos comprender cómo funciona, y esto también nos va a servir para entender mucho al funcionamiento de algunos registros. Por ejemplo, el principio de inscripción es el acto mismo, es el que nos explica el acto mismo del asiento registral. El acto mismo mediante el cual el registro hace constar la protección del derecho o acto objeto a inscripción. Nosotros somos un país que hemos utilizado mucho características de sistemas registrales del derecho anglosajón, y por ejemplo en el sistema francés, que deviene del sistema francés el principio de inscripción, nosotros no transcribimos lo contenido en el documento, sino que en el área registral se hace un resumen de los aspectos más importantes del acto o negocio jurídico objeto de inscripción. Entonces, el principio de inscripción me dice en qué consiste el acto mismo de la inscripción, que es lo que al final se va a publicitar a cualquiera que tenga interés. El principio de publicidad, muy conocido, yo creo que todos sabemos y conocemos que dentro del tema registral es muy conocido y muy famoso el principio de publicidad, pero creo que cometemos un cierto error cuando estudiamos la publicidad registral, porque nosotros asociamos la publicidad al derecho que todos tenemos de ir al registro, de pedir copias, certificaciones, de hacer consultas. O sea, cada registro tiene su sistema para que nosotros podamos conocer lo que el registro hace, y cada una de las inscripciones, historial de fincas, historial de la vida de una persona, por ejemplo, hablando del RENAP. Pero eso es una cara de la publicidad, es lo que se llama publicidad formal, la publicidad que va hacia afuera, la forma en que cualquiera puede conocer a lo interior del registro cada una de las inscripciones que el registro hace. Eso es lo que nosotros entendemos por publicidad. Pero la otra cara de la publicidad es la publicidad material, la que va dirigida al titular del derecho. O sea, yo como titular del derecho inscrito, la inscripción a mí me genera la potestad de luego poder defenderme frente a terceros y hacer valer el derecho que yo tengo frente a terceros. O sea, es público porque los demás deberían saber que yo tengo un derecho inscrito. Entonces, ese precisamente, el tema de la publicidad material, es el que va muy vinculado, tal vez para que lo entendamos muy bien. ¿Se recuerdan de los derechos reales? Y hablando de las características de los derechos reales, decía la doctrina que son erga omnes. Y eso significa oponible frente a terceros, defendible frente a terceros. Eso va de la mano con la publicidad material. O sea, yo puedo defender frente a terceros mi derecho simple y sencillamente porque tengo el registro de ese derecho, porque tengo el registro de ese acto. ¿Bien?
Entonces, a eso se le conoce como publicidad material. Ambas caras de la publicidad definitivamente son fundamentales en el derecho registral, pero insisto, hemos ido muy en la línea de la publicidad formal, ¿verdad? Para nosotros vamos más en que, mire, es público porque todos podemos conocer, pero es más que eso también. Es público porque yo, el titular del derecho, puedo hacerlo frente a terceros y puedo defenderlo, porque se supone que los demás lo deberían conocer. ¿Bien? Principio de legalidad, también conocido en algunos lugares como principio de calificación. La calificación. Nosotros sabemos que la presentación de los documentos al registro, indistintamente del registro que sea, pasa por un análisis. A veces hay registros que lo regulan como examen de forma, examen de fondo. Hay otros que simplemente indican que es el análisis jurídico, el departamento jurídico, el departamento operativo del registro el que hace el análisis. La legitimación es verificar que la solicitud llena los requisitos. Por ejemplo, en el registro de la propiedad, que el instrumento público llene requisitos, que si es un vendedor, el vendedor tenga el derecho que dice que le asiste, que haya acreditado correctamente la propiedad, que si tiene representación legal, la representación legal esté correctamente acreditada, que llene requisitos. ¿Bien? Eso es lo que llamamos principio de legalidad o calificación dentro de los registros. Hay sistemas registrales donde básicamente no existe una calificación per se, sino que solo se toma el documento, se inscribe y no hay ninguna calificación registral. Obviamente nosotros no vamos en esa línea, ¿verdad? Pero en algunos sistemas registrales funciona así. Principio de prioridad o prelación, nosotros siempre hablamos de primero en presentación, primero en derecho. En temas registrales, primero en presentación, primero en registro. La hora de presentación de una solicitud al registro es fundamental para que el registro sepa cuál es el que tiene el derecho a la inscripción. ¿Dónde podemos encontrar problema con eso de la prioridad o prelación? En fincas, definitivamente. Y es que hasta la técnica de presentación del documento tiene lógica. Por ejemplo, yo compro un bien y automáticamente con la compra vengo y lo hipoteco a favor de una institución financiera. Pero tiene un orden lógico la presentación. Primero tengo que ingresar la compraventa y luego tengo que ingresar la hipoteca. Porque si yo ingreso primero la hipoteca, todavía no soy propietaria y no tengo el derecho de hipotecar. ¿Bien? Entonces el registro, bueno, no me va a inscribir la hipoteca porque no aparezco como propietaria. Entonces tiene que haber un orden lógico en presentación, porque de lo contrario no funciona. Entonces, por ejemplo, también pasa si dos personas presentan una solicitud de una marca muy similar el mismo día, el registro tiene que atender a la hora de la presentación. En el registro mercantil, nombres comerciales se da mucho. Veamos que tenemos nombres comerciales muy parecidos o bien sociedades que tienen una denominación social igual o parecida. El registro tiene que respetar la primera que se haya presentado en día y hora. Entonces, es lo que llamamos prelación. Y ese es un tema bien importante dentro del funcionamiento a lo interno de los registros. Porque, por ejemplo, cuando cada uno de los registros intenta modernizarse y hablamos de presentaciones en línea, de que podemos utilizar plataformas electrónicas para la presentación de los documentos, a lo interno del registro siempre es un tema delicado de cómo respetar el derecho de prelación cuando tenemos presentación electrónica y cuando tenemos presentación física del documento. Porque si todo fuese con presentación física no hay problema. Y si todo fuese presentado electrónicamente tampoco hay problema. El problema es cuando tengo las dos opciones. Por ejemplo, en el registro mercantil, si uso la plataforma electrónica del e-portal para presentar la solicitud de la sociedad mercantil, con una denominación social, ¿qué pasa si otro usó esa misma denominación pero presentó el expediente físico? ¿Ya? Es un tema bien discutible porque ahí entra seguramente la discusión clásica si el portal puede estar abierto las 24 horas o si no debería estar abierto las 24 horas, porque al usuario que lo presenta físico no tiene ese rango de horario para la presentación de sus documentos. Es bien complejo. Y de alguna manera, digamos, los registros no han ido en Guatemala en una misma línea. Hay registros que lo manejan los portales electrónicos en horario restringido y exactamente igual que el horario de presentación de documentos físicos.
y hay otros que manejan un horario 24/7, y hay otros que manejan un horario 24/7, pero nada más para subir el documento a la plataforma, pero no se da por recibido sino hasta el día siguiente. Es interesante el tema de prelación e insisto, una de las cuestiones que nosotros como abogados tenemos que tener muchísimo cuidado en el tema registral, porque si eventualmente hubo una violación al derecho de prelación, eso sí es una violación terrible en materia registral, ¿verdad? Entonces, cuidado ahí con eso. La fe pública también, creo que todos sabemos de que existe diversidad de fe pública y que existe también la fe pública registral. Somos notarios, muchos de los que estamos ahorita presentes en la conferencia, y sabemos que tenemos fe pública extrajudicial, pero la fe pública registral es muy conocida, que compete a cada uno de los registradores por lo que llamamos la presunción de veracidad, verdad, de todos los actos que el registro inscribe. Aquí también ha sido discutible de cierta manera, teniendo aquí presente a Licomar, en su momento, hablando de las características de la fe pública, se habla de no delegable, pero hablamos y discutimos a veces sobre cómo funciona dentro de los registros cuya ley dice que pueden haber registradores que realizan las inscripciones y no necesariamente el registrador per se. Por ejemplo, el registro de la propiedad goza de registradores auxiliares, que son los que al final firman cada una de las inscripciones, no el registrador general. En años atrás, muchos años atrás, el registrador le tenían que pasar cantidades de libros al día, donde el registrador firmaba y firmaba y firmaba. Yo creo que se pasaba firmando todo el tiempo. Casi solo eso hacía el registrador general de la propiedad. Entonces, de ahí la necesidad de que exista la delegación de alguna manera de la fe pública. Como decían en el registro de la propiedad, los registradores auxiliares son el brazo extendido del registrador general, porque ellos son los que firman en nombre de él, ¿verdad? Entonces, se habla también de cómo puede existir delegación o si existe o no violación a la característica de una fe pública no delegable en casos como ese. Habría que ver, porque, por ejemplo, en el caso del registro de la propiedad, la ventaja es que el Código Civil lo tiene regulado, la existencia de registradores auxiliares, pero en algunas otras figuras eso ha sido más bien desarrollado en acuerdos internos y todo eso, ¿verdad? Entonces, sería un tema bien interesante a discutir. Bueno, el tracto sucesivo registral. Interesante porque este principio establece que hay que llevar un orden lógico, cronológico de las inscripciones. Las inscripciones van en un orden cronológico por fecha, pero también en un orden lógico. Voy con el ejemplo mercantil. Si usted va a inscribir una sociedad mercantil, tiene que inscribir también empresa y tiene que inscribir también al representante legal de la sociedad. ¿Pero qué inscribo primero? ¿Qué debería inscribir primero? Tengo que inscribir primero a la persona, porque la empresa es un bien que pertenece a una persona. Tengo que inscribir primero a la persona y esa persona se llama sociedad. Sobre la inscripción ya hecha de la sociedad, ya puedo inscribir al representante legal, ya puedo inscribir a la empresa, pero no al revés. Es como hablar de que yo, Ingrid Rivera, me quiera inscribir como comerciante individual y quiero inscribir mi empresa. Perfecto, pero primero me tengo que inscribir yo, aunque la solicitud lleve en la misma solicitud pida las dos cosas, pero el registro me tiene que inscribir primero a mí y luego a la empresa. Porque yo soy la persona que va a ser la titular o propietaria de la empresa. Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere convertirse en copropietario de una empresa, por ejemplo, viene la licenciada Camila y me dice, mire, Lic, tengo una empresa, asociémonos, porque usted, su capital y el mío, estoy hablando de empresas, no de sociedades, pero ella ya tiene una empresa inscrita a su nombre, pero me va a vender un porcentaje de los derechos de la empresa y nos vamos a convertir en copropietarias. Pero para yo poderle comprar a ella, primero tengo que inscribirme yo. Entonces yo me inscribo como comerciante y luego le puedo comprar los derechos sobre esa empresa. Eso es lo que se llama tracto sucesivo. Entonces, ¿existen violaciones al tracto sucesivo registral? Sí. Y puede ser dentro del registro o puede ser un tema eminentemente práctico. Por ejemplo, pasa que una persona tiene derechos inscritos sobre una finca desde hace... usted consulta la finca y la finca no ha tenido movimiento en los últimos, 50 años tal vez.
y aparece que Juan López es el dueño de la finca. Luego llega el RIC a catastrar y resulta que el titular catastral, así se le llama, titular catastral, no coincide con el titular registral. La persona con la que llegué es Juan Pérez. Y dice, sí, yo soy el dueño, pero es la misma finca, ubicada en el mismo lugar, con un titular distinto, recatastralmente de un titular registral. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Una violación del tracto sucesivo, porque seguramente el que aparece en el registro alguna vez vendió, pero eso no se inscribió, y el otro volvió a vender, y obviamente si no inscribí la primera negociación no voy a poder inscribir las demás, y se vuelve un rompimiento tremendo del tracto sucesivo registral. Ahí es donde nos topamos con el tema de las irregularidades en fincas catastradas o predios catastrados irregulares, que uno se preguntará cómo el RIC o cómo el Estado de Guatemala va a solventar todas las irregularidades en los predios que el RIC ha ido encontrando a lo largo de estos años y que va a seguir encontrando. Se habla de una ley de regularización, que es una ley necesaria para poder, ahí sí que valga la redundancia, regularizar los problemas de las fincas o predios en Guatemala. Pero el RIC catastra, pero no tenemos todavía una ley de regularización, porque entendemos que es un tema bien conflictivo, y así como actualmente estamos en el Congreso hablando de, por ejemplo, la ley de competencia, o estamos hablando de temas complejos también como la ley de aguas, también estamos hablando, deberíamos también hablar de la ley de regularización en temas de inmuebles, porque hay muchos problemas de irregularidades en predios a nivel nacional, de todo tipo, y esto hablándoles de violación al tracto sucesivo de forma extrajudicial es uno de los tantos que existen. En el caso del principio de rogación, obviamente estamos hablando de que los registros en su mayoría se basan en solicitudes. De oficio, el registro no hace inscripciones, lo hace a solicitud de parte. Tiene mucho sentido. Yo soy el que solicito, yo soy el que pido, y en base a eso el registro inscribe. ¿Bien? Lo que podría pasar algunas veces que sea de oficio son aquellos casos donde el registro se percata que hizo una inscripción anómala e inmediatamente hace una cancelación y hace la que corresponde a la inscripción correcta. En algunos casos eso es factible, dependiendo de cada uno de los registros cómo pueda realizarse. Pero en la mayoría estamos hablando eminentemente de inscripciones rogadas por la persona interesada. ¿Bien? Sistemas registrales. Esto es algo que también va a variar mucho de registro a registro. Pero voy a mencionar 3 de las clasificaciones más conocidas de los sistemas registrales. Una, hablando de derecho anglosajón, que es una clasificación tradicional de los orígenes del sistema registral. Por supuesto que estamos conscientes que el derecho registral no es un derecho moderno, es muy, pero muy antiguo. Uno pensará que es muy reciente porque nosotros asociamos el derecho registral tal vez al surgimiento del registro de la propiedad, que es del más antiguo tal vez que tenemos propiamente, pero no, esto viene desde antes de los griegos, desde antes, inclusive se habla de Mesopotamia como los antecedentes más antiguos del derecho registral, pero bueno. Por sus orígenes hay 3 sistemas muy, muy conocidos en el ámbito internacional. El sistema alemán es un sistema basado esencialmente dentro de sus características, es un sistema constitutivo de derechos. Ok, un segundito ahí, solo estamos arreglando aquí un problema técnico. Ok, es un sistema constitutivo de derechos, eso también es algo que todos los abogados y notarios deberíamos saber. ¿En qué momento... O sea, ¿será que yo necesito de la inscripción registral para que el negocio nazca a la vida jurídica? Depende. Depende del sistema. No es tanto depende del registro, sino depende del sistema. Porque un mismo registro puede utilizar los dos. Hay actos o derechos cuyo registro es constitutivo y hay actos o derechos cuyo registro es declarativo. Por ejemplo, el constitutivo dice que el negocio nace a la vida jurídica, no con su celebración, ni porque obviamente uno habla del derecho civil donde hay consentimiento, capacidad legal, objeto lícito, pero en un sistema constitutivo registral, solo a través de la inscripción nació a la vida jurídica
y surtió efectos ese negocio jurídico. No surte efectos con la celebración, surte efectos con la inscripción. Bueno, un ejemplo, sociedades mercantiles. Nosotros venimos y celebramos el negocio constitutivo de la sociedad mercantil, que ya no le digo yo contrato porque antes uno decía contrato social. El contrato social es el contrato de creación de la sociedad, pero ya no es correcto decir contrato social. Ahora es bueno decir negocio jurídico constitutivo de la sociedad. ¿Y por qué dice uno contrato social? Porque para un contrato debe haber por lo menos 2 personas. El problema es que unos años atrás está la sociedad de emprendimiento y la sociedad de emprendimiento puede ser con un solo socio. Entonces dicen, no es contrato social, es negocio jurídico constitutivo de la sociedad. Pero interesante, ¿verdad? Cómo uno tiene que ir adaptando el conocimiento a la evolución del derecho. Bueno, entonces en el constitutivo hacemos el negocio de constitución de la sociedad, pero no tenemos sociedad todavía. ¿Cuándo nace a la vida jurídica la persona que llamamos sociedad mercantil? Hasta que se registra. Es un sistema constitutivo. La empresa, hasta que se registra. El comerciante, bueno, comerciante no, porque técnicamente ni siquiera necesita registro. Ahí hay un sistema distinto. En el registro de la propiedad, el registro de la propiedad suele utilizar sistema declarativo, pero la hipoteca no. La hipoteca es constitutiva. Y es ahí el gran problema eterno. ¿Qué pasa si hacemos un mutuo con garantía hipotecaria pero no lo registramos? Ok, el mutuo existe, la hipoteca no. Porque a la hora que yo pretenda ejecutar, si esa hipoteca no se inscribió, y peor, no solo no se inscribió, sino que en ese ínterin cambió de dueño el bien, yo no voy a poder ejecutar. Porque como cambió de dueño, ahora que yo quiero inscribir, ya el registro no me la va a inscribir porque ya no aparece al nombre de la persona que constituyó la garantía hipotecaria. ¿Me explico? Entonces yo le decía a alguien, ¿qué va a hacer ahí? Ejecute. Ok, la hipoteca no nació en la vida jurídica, pero el mutuo sí. La obligación de pagar con una cantidad líquida exigible existe. Lo que no existe es la garantía hipotecaria. Entonces, ahí digo yo, los notarios deberíamos de poner más atención, porque a veces nos estresamos. Ay, que hay que correr, que vamos a escribir la escritura, pensando que tiene una compraventa, donación o qué sé yo. Pero cuando es una hipoteca deberíamos de correr más. Apúrese, porque hay una garantía hipotecaria y esa no nace a la vida jurídica sino hasta que se registra. Bien. Otra característica del sistema alemán es que usaba la forma de transcripción, transcribir los documentos, transcribir los negocios jurídicos tal cual venían. Así miraba usted todo el negocio jurídico en el asiento registral, ¿verdad? El sistema francés, un sistema distinto en cuanto a que de sus peculiaridades es declarativo, eso significa que el registro no depende de la inscripción para que surte efectos el negocio. La inscripción es para publicitar el negocio y hacerlo oponible frente a terceros, pero el negocio ya existe, es válido. Ese es quizá el más común en el derecho guatemalteco, el más común en la gran mayoría de registros es el sistema declarativo. O sea, si yo otorgué un derecho, si yo, por ejemplo, pensemos, hice un contrato de arrendamiento, celebré un contrato de arrendamiento por 3 años, 5 años, yo sé que lo debo inscribir, pero eso no significa que el arrendamiento no nació a la vida jurídica. Cuando yo lo inscriba, eso se va a hacer público, oponible. Va a otorgarme todos los derechos del ámbito registral y voy a tener que respetar las normas del derecho registral, pero no es un registro constitutivo o con efectos constitutivos, sino es con efectos declarativos. Por ejemplo, se casan. ¿Desde qué momento nació la vida jurídica el matrimonio? Y ahí es donde empiezan, ¿desde que se registra? No, desde que se celebra, desde que se autoriza por el notario, ministro, alcalde. Entonces, ¿para qué necesita la inscripción? Para hacerlo público, oponible frente a terceros. Es un sistema declarativo. Bien. Así que no digan que no están casados que porque el matrimonio no está registrado. No se emocionen mucho, porque sí se emocionan. A veces, ay, Lico, es que no estoy casado porque no está inscrito. ¿Quién dijo eso? Sistema australiano, un sistema que dice, no, el registro es voluntad del interesado. Si él quiere, lo inscribe, si él quiere, no lo inscribe, no
Lo único es que si usted decide inscribirlo va a tener que sujetarse a las obligaciones registrales, pero no es un tema de protección, sino que simple y sencillamente una cuestión voluntaria. Para darles un ejemplo, acá en Guatemala tal vez de alguna figura muy parecida al sistema australiano, en propiedad intelectual hay un departamento que se llama Derechos de Autor. Y lo que son obras literarias, artísticas y científicas es opcional para el titular del derecho poder hacer el depósito, así se le conoce como el depósito de la obra en el registro, nosotros le llamamos registro de obra, pero en realidad es el depósito de la obra. Pero eso no quiere decir que al final dependamos del tema registral ni que porque lo inscribí ya es oponible frente a terceros, no. Realmente la protección en el ámbito del derecho de autor es desde la creación de la obra y se protege sin necesidad de registro y es opcional si lo quiere inscribir. ¿Para qué le puede servir? Le podría servir porque el día de mañana seguramente si alguien viola su derecho y usted tiene el depósito de la obra, le puede servir como medio de prueba que le da a usted como mayor facilidad probatoria tal vez. Pero no es algo que sea una obligación porque usted goza de plena protección en el ámbito de propiedad intelectual desde la creación de la obra. Bueno, hablando un poco de esos tradicionales sistemas. Por sus efectos, bueno, ya expliqué. Cuando hablaba del sistema alemán dije, miren, ¿se acuerdan que es constitutivo? Ejemplos, en Guatemala, el registro de la propiedad utiliza declarativo, pero la hipoteca no. Propiedad intelectual, por ejemplo, usa ambos. Hay figuras en Guatemala que son bajo el sistema constitutivo, como es el caso de las marcas. Una marca, una señal de publicidad, no se protege si no es con registro. Por eso es que yo, eventualmente, si yo uso una marca, la uso y la uso y la uso, y el mundo la conoce y es mi marca, pero no la registré. Y viene el licenciado Omar Barrios e inscribe la misma. Y yo quiero llevar un juicio porque él está violando mis derechos. Él no está violando ningún derecho. Porque él la inscribió y yo no. No importa que yo la use. En el caso de Guatemala. Pero hay otros países donde en temas marcarios y en propiedad intelectual se protege por el uso. Por eso uno habla de marcas. Acá en Guatemala hay un circulito que dice R, marca registrada. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos un TM, que es el trademark, marca en uso, no marca registrada, porque la marca se protege por el uso. Varía. Entonces, hablando de un sistema constitutivo en propiedad intelectual declarativo, ahí ese es distinto, porque, por ejemplo, en un sistema declarativo, como es el caso de los nombres comerciales, el nombre comercial no necesita registro, pero puede registrarse y si se registra se puede oponer frente a terceros. Porque de hecho el nombre comercial, desde el momento en que se usa, ya es protegible. Pero si usted quiere lo registra y goza de la protección desde el primer uso. Se retrotrae la protección del nombre comercial hasta el día en que se empezó a usar el nombre comercial. Entonces ahí es un sistema declarativo. Entonces, insisto, varía un poco, ¿verdad? Por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas es declarativo. El registro mercantil depende. Pero muchos actos, por ejemplo, inscripción de sociedades, comerciantes individuales, es un sistema eminentemente constitutivo. Alguna excepción en sistema declarativo, pero la mayoría también es constitutivo. Y así podríamos eventualmente ir analizando cada uno de los registros a cuál sistema registral aplica, o algunos que son combinados, bien interesante también, ¿verdad? Por la forma de las inscripciones, esto tal vez lo han escuchado alguna vez. Sistema de folio real, sistema de folio personal. El sistema de folio real es el sistema donde se le da el seguimiento absoluto desde la primera inscripción hasta la inscripción actual al acto o derecho que fue objeto de inscripción. Entonces, si yo inscribo un derecho de propiedad sobre una finca, voy a respetar todo el historial y el tracto sucesivo de todos los actos e inscripciones que se hicieron dentro de esa finca. Y es lo que yo puedo consultar. Es la información que el registro me va a dar, porque el registro maneja folio real. El registro de la propiedad es un registro con un sistema de folio real. Por ejemplo, si yo llego al registro, quiero consultar, por ejemplo, si Sandra Marisol Muñoz tiene fincas en este registro. ¿Qué contesta el registro? No se le puede dar esa información porque el registro de la propiedad maneja sistema de folio real. Dígame qué finca y yo le doy toda la información de la finca.
pero no me diga qué propietario. Y es un error muy común, y aquí presente el licenciado Welmer Gómez, acaba de decir, sí, es un error muy común judicial. Es un error muy común en solicitudes, en despachos judiciales, solicitudes judiciales, Ministerio Público. Es increíble en el registro, pero les podría decir que la mitad de solicitudes que hace el Ministerio Público al registro tienen ese error. Porque ponen el nombre, ponen el DPI, el Código Único de Identificación, pero no hay finca, no hay nada, no se puede hacer nada. El registro no maneja un folio personal. El folio personal, a distinción del folio real, maneja el historial de lo que le pertenece a la persona, o sea, de los derechos o actos que una persona tiene registrados. Hay registros de la propiedad a nivel de otros países que manejan mixto, personal y real. Acá es real, pero por ejemplo, folio personal, el RENAP. Folio personal, registro mercantil. Folio personal, registro de garantías mobiliarias. Y asumo también por ahí el registro de armas y municiones. También, ya vieron, aquí tenemos un experto en derecho registral de armas y municiones también como un registro personal. ¿Verdad que a veces de verdad uno como abogado dice uno, ay, hablando del derecho de propiedad inmueble, lástima, ¿verdad? Que yo no puedo consultar en el registro qué fincas tiene una persona. Y cuesta bastante porque de repente vamos a DICABI, pero en DICABI no hay toda la información a veces en relación a los bienes de una persona. Pero bueno, por ahí también hablando un poquito de esos dos sistemas que utilizamos en Guatemala.